Es tan complejo la forma como se comienza a construir este asunto de la teatralización del cuerpo, que hay un avance significativo, y es el carácter de la mística. Sabemos que con el Concilio de Trento, estas sociedades del siglo XVII y XVIII, y una de las características de la cultura barroca es el proceso de vigilar para controlar, una sociedad enteramente controladora. Y es curioso que en esos controles, de hecho, la piedad que aparece a partir de este siglo XVII es la exhibición pública de las manifestaciones de los sujetos para poder ser controladas, de modo que no se repitan otros luteritos. Pero es particularmente interesante que en ese proceso de control aparece la mística. Y la mística es uno de estos avances sobre la corporeidad. Y allí hay precisamente un corte con la experiencia medieval, porque la experiencia medieval había escindido la mística del cuerpo. A partir de este periodo, con el gran movimiento místico del siglo XVII, se comienza a integrar el cuerpo a la experiencia mística. Podrán recordar simplemente la forma como Bernini plasma la experiencia mística de Santa Teresa, una especie de espiritualidad erotizada. Y esta idea de la construcción de un cuerpo místico, un cuerpo de Cristo, donde cada persona comienza a tener conciencia del lugar que ocupa dentro de ese cuerpo. Los gobernantes son la cabeza, los campesinos son los pies, el ejército son los brazos, los monasterios son el hígado o el corazón de la sociedad, ya lo voy a mencionar. Es decir, esa fragmentación del cuerpo permite la idea de construir la Iglesia como un cuerpo social. Hace un momento decía, estamos hablando de una sociedad completamente secularizada, y la mejor manifestación de ese cuerpo social, de ese cuerpo que se teatraliza, es precisamente estos purgatorios. Los purgatorios muy generalmente se cree que fueron utilizados para plasmar la condición de miedo, generar miedo en las personas, pero la función que tiene el purgatorio en la sociedad colonial es completamente distinta. La cultura barroca hablaba de tres iglesias que formaban un solo cuerpo social, que son la iglesia glorificante, que es la que se encuentra en la parte superior, representada en los santos, la iglesia purgante, los que están purgando las penas, y el espectador, el que está afuera de la representación, se comporta como la iglesia militante. Es decir, este es el gran cuerpo social al que se hace alusión dentro de una sociedad secularizada. Una sociedad completamente sacralizada, donde hay una función de casi en giro, donde el espectador o el devoto, el que hace parte de la iglesia militante, le reza a la iglesia glorificante para la salvación de la purgante, pero al mismo tiempo le reza a las benditas ánimas del purgatorio para beneficio de él, que es parte de la iglesia militante. ¿Me hago entender? Hay un ciclo bastante complejo donde se está representando no solamente la conciencia del sujeto individual, sino la conformación de un orden social mucho más complejo, y esta es precisamente una de las características de esta sociedad barroca, que pretende teatralizar. Todo se teatraliza, hasta el cuerpo se teatraliza. Finalmente, la idea que hay con esto es, sobre todo en estas sociedades coloniales, es la necesidad de crear sujetos dóciles que formen parte de ese cuerpo místico, de ese cuerpo social. Ahora, estos purgatorios tienen otro ejemplo de esta teatralidad, se encuentra en estas misas de San Gregorio, que es un tema muy frecuente en la pintura colonial, en donde pueden dar cuenta que no solamente aquí, traigo un solo ejemplo, el que mandó a encargar la pintura, Pedro Tabaco, cacique, se manda a pintar dentro del cuerpo eclesiástico, es decir, detrás de los santos, incluso con sus tres esposas detrás de él, y su hijo en medio de los santos. Ahí tienen una idea de cómo la construcción de este cuerpo individual permite la construcción de un cuerpo social. Ahora, dentro de la conformación de este teatro del cuerpo hay un primer elemento que es central, y es la importancia que tiene el cuerpo del santo. Dentro de la mística del siglo XVII, dentro de las creencias generales del siglo XVII, hay un elemento bien importante
para nosotros en una sociedad sacralizada, secularizada, no pensamos a medir las dimensiones que tiene lo que en aquel momento se llama la conformación afectiva. El 97% de la pintura, perdón, un poquito menos, 92% de la pintura que se produce en el Nuevo Reino de Granada es pintura religiosa, es decir, prácticamente todo. Pintar santos no solamente es pintar objetos de devoción, sino es pintar modelos de imitación, cuerpos que se deben imitar. Y esta es la importancia por la cual más del 40% de la pintura, de la gran totalidad, es pintura de santos, masculinos o femeninos, pero es pintura de santos, porque esos son elementos que se ofrecen para la imitación, cuerpos que se deben de imitar. En este sentido, partimos de un principio y es la importancia que tiene la santidad. No me interesa tanto historiar la historia de los santos, sino parto de un principio. Santo es el sujeto que una sociedad elige como, comillas, perfecto para ese orden social. Desde esa perspectiva, la idea de santo va a cambiar a lo largo de todos los siglos de la historia de la cristiandad. Aquí el problema es encontrar cuáles son los elementos comunes, a qué tipo de santidad se hace referencia como experiencia de corporeidad. Traigo Francisco de Asís porque esto es uno de los elementos particulares a este tipo de sociedad, que es el santo del cuerpo inscrito. No es gratuito, ustedes recuerdan, Francisco de Asís es el santo estigmatizado, es el santo que tiene las marcas de Cristo en su propio cuerpo, las huellas de Cristo sobre la corporeidad. Y no es el mismo Francisco de Asís medieval. El Francisco de Asís medieval es el San Francisco que se relaciona con la muerte, o el San Francisco que se relaciona con los animales. Es decir, el mismo santo puede ofrecer variedad de culturas. Hoy día es el santo de los ecologistas, por el rollo el amor a la naturaleza. El mismo santo se puede leer de formas distintas. El barroco elige esto. ¿Qué tipo de santos? Aquellos que tienen las marcas en su propio cuerpo. Si ustedes vieron la exposición, esto es lo que es interesante en este cuadro gigantesco del juicio final. Los santos santafereños son santos que tienen marcas en su propio cuerpo. La transverberación de Santa Teresa, los estigmas, es decir, hay un tipo de elección muy, muy claro que nos deja entender a qué hace alusión este tipo de elementos. Ahora, la idea de santidad, esa idea de santidad es muy importante en la colonia porque estamos hablando de un orden social sacralizado, como lo decía hace un momento. Y desde esta idea, generar santos hace parte de un proceso de conformación de cuerpo social, es decir, cuerpos individuales que al ser asumidos como parte del orden social se convierten en propiedad de criollos o propiedad de españoles. Pongo dos modelos de santidad. Uno, monjas neogranadinas como esta, como Juana de San Esteban, más adelante voy a mostrar otro par, que murieron con fama de santas. Y santos canonizados por la Iglesia, en este caso uno de los más importantes, del mayor culto en nuestro territorio, Francisco Javier. Hago relación a las primeras porque es allí, en el gran volumen de gente que muere en olor de santidad, donde podemos percibir cómo se pretende construir una idea de corporeidad. Es interesante, de estas monjas que el canon histórico del siglo XIX excluyó como personajes, comillas, históricos, son muy importantes porque estamos hablando de, no sé, Bogotá, Tunja, Cartagena. Una mujer de estas era un personaje público, todo el mundo sabía quién era Juana de San Esteban, quién era Gertrudis de Santa Inés, quién era Pedro Claver. Son personajes públicos, la gente sabe cuando una monja ha tenido una visión, al otro día es noticia pública. Las descripciones de las exequias de estas mujeres o de estos hombres que mueren en olor de santidad, y muchos de ellos en olor de santidad ya criollizados, el cuerpo ya no huele a rosas como en Europa, sino huele a guayaba o huele a piña. Son cuerpos ya criollizados, son cuerpos ya americanizados, olores de santidad criollizadas. Las descripciones de sus exequias son apabullantes, son ejército a la entrada del convento para prevenir que la gente destroce sus cuerpos. Son dos modelos clarísimos de santidad, y estos sujetos en estas sociedades sacralizadas cumplen una importantísima función.